Muy buenos días, estudiantes. Les habla su tutora, profesora Pamela Vera, y junto con el profesor Gabriel Paliza lo vamos a guiar en este primer cuatrimestre en la materia Literatura Hispanoamericana 2. El tema que hemos elegido dentro de los contenidos del módulo 1 para desarrollar en esta videoclase es el movimiento de vanguardia. ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto para poder desarrollar esta videoclase? Internalizar en relación al concepto de vanguardia y lo que él implica, conocer el surgimiento del movimiento vanguardista, como así también sus representantes más significativos. Toda la literatura está centrada siempre en un contexto histórico, ¿sí? La historia es un gran soporte y una gran base dentro del área literaria. Bien, conocemos como vanguardismo o avant-garde al movimiento que abarcó diversas corrientes artísticas y literarias que surgieron a inicios del siglo XX, en medio de difíciles circunstancias políticas, sociales y económicas que convulsionaron las expresiones culturales. Como siempre les digo y les explico a mis alumnos, aparte de tener como pilar o base de la literatura el contexto histórico o a la historia, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta también que un movimiento surge en contraposición de otro movimiento anterior, bien, y que siempre surgen primeramente en Europa y luego fueron trasladados obviamente acá al continente americano. ¿Cuáles son las características, según diferentes autores, que tiene el movimiento de vanguardia? Ortega y Gasset identifican varios recursos de las vanguardias para romper con el sentimentalismo y el antropocentrismo del artista del siglo XIX, ¿sí? No nos olvidemos que venimos de un romanticismo, ¿sí? Por eso se habla de estos sentimientos que tenían los artistas de este siglo. Kahler sostiene que la vanguardia es el clímax de una tendencia destructiva de la modernidad. Bien, hablando de tendencia destructiva y haciéndose referencia siempre a los cánones con los que rompió la vanguardia, si nos ponemos a pensar en el ámbito de la pintura, de la arqueología, de la misma literatura, así como se rompe con todos los esquemas, se busca romper con todos los esquemas, por eso habla de tendencia autodestructiva. Poggioli inventó el término avant-garde, que comenzó a considerarse durante la segunda mitad del siglo XIX. Bien, es importante que ustedes reconozcan a cada uno de estos autores y la importancia de los mismos en relación al movimiento. Los vanguardistas para el estudioso se pueden caracterizar por su activismo o entusiasmo agitador típicamente juvenil. Bien, si pensamos que cada uno está convencido, cada uno de los activistas de cada movimiento están convencidos de lo que están haciendo, obviamente vamos a ver siempre esto, ¿sí? Un entusiasmo agitador, obviamente. No, yo no lo tomaría como características solamente de la vanguardia, ¿bien? Los vanguardistas aparecieron en medio de una realidad que experimentaba la fuerza de la barbarie, la lucha armada por la soberanía de los países y demás dificultades. De allí que el resultado de estas obras resulte deslumbrante, al imponer una nueva tendencia artística y literaria que estremece los sentidos, ¿sí? Si miramos incluso en las imágenes que les he colocado yo de diferentes artistas vanguardistas, puede verse reflejado esto, ¿sí? La lucha, la barbarie, la destrucción de las que fueron víctimas y que fueron transmitidas dentro de sus obras también, no solamente en el ámbito literario, sino también en todos los ámbitos. ¿Cuáles son los movimientos del vanguardismo? Y acá me voy a centrar específicamente en los movimientos de Hispanoamérica, ¿sí? Más allá de los sismos que son mucho más conocidos, sino otros movimientos que considero que son solamente nuestros, que no se los no se los trabajó de esa manera en Europa, ¿bien? El vanguardismo se manifestó en diferentes expresiones artísticas como la pintura, la literatura, la escultura, la música y la arquitectura, a fin de innovar y generar una nueva interpretación de las artes durante el siglo XX. Bien, a continuación voy a hacer una breve descripción de estos movimientos que les iba diciendo, ¿sí? Los que considero yo que son propios de Hispanoamérica, no así de Europa.
Vanguardismo y criollismo, ¿sí? Si pensamos en lo que es el criollo, cómo se fueron formando las diferentes etnias dentro de Hispanoamérica, ¿sí? Vamos a ver o darnos cuenta que efectivamente el criollismo es algo propio del continente americano. Se da principalmente en el Río de la Plata. En Argentina, Borges y Oliverio Girondo crean una revista llamada Martín Fierro que difundió el ultraísmo, ¿sí? Vamos viendo los diferentes autores que van surgiendo, autores vanguardistas, y cómo cada uno fue aportando dentro de sus conocimientos al movimiento vanguardista. Las afinidades vanguardistas no están reñidas con el nacionalismo ni con el criollismo, ¿sí? Todo lo contrario, ¿sí? Tratan de, no nos olvidemos que ya estábamos buscando o habíamos conseguido una identidad propia y tratábamos de defender eso. Borges busca expresar el alma de Buenos Aires a través de figuras como el compadrito, por ejemplo, ¿sí? Figuras, como les digo yo, que no se las encontraba en otros lugares del mundo. Borges crea una mitología norteña que sustenta sus teorías sobre la realidad del universo, ¿sí? ¿Cuál es la realidad propia, nuestra realidad, la que fuimos construyendo a partir de la independencia? Vanguardismo e indigenismo, ¿sí? Como nos vamos a olvidar de este movimiento y del indigenismo especialmente, que lo vamos a tratar en profundidad dentro de esta área, ¿sí? En los países andinos, los ismos se tiñen con una matiz indigenista y se cargan de política e indigenismo. Cuando hablamos de ismos, hacemos referencias a los diferentes matices, raíces que van formando el movimiento vanguardismo, ¿sí? Dadaísmo, ultraísmo, bien, que no nos vamos a centrar ni a detener específicamente en cada uno de ellos, pero sí que los vamos a ir viendo a lo largo del módulo y de la materia. La poesía peruana combina la exaltación del indio y la protesta por su situación social con las técnicas vanguardistas, ¿bien? Siempre van a partir ellos de la situación social particular, si es una guerra, si es una protesta, si es la búsqueda de la independencia, ¿sí? Todo esto lo van a plasmar dentro de sus obras de artes. El indigenismo va a tener mayor impacto en la narrativa y en el ensayo, ¿bien? No se va a centrar tanto el indigenismo en la parte lírica, por ejemplo, como si lo hicieron los sismos, por ejemplo. Los movimientos de denuncia social van a tener sus pilares en la raza y en la naturaleza. Siempre como la defensa es de lo mío, lo que yo tengo es mi raza, por eso es que hablamos de criollismo, indigenismo, y la naturaleza es el contexto en el cual me desenvuelvo y me muevo. Tiene una intención documental, bien, siempre va a ser para que las futuras generaciones sepan lo que pasó y quede como testimonio de esto. En las novelas se denuncia la explotación y las condiciones de vida del indígena, que sabemos que siempre fueron muy vapuleados, ¿sí? Muy maltratados, no solamente en esa época, si nos ponemos a reflexionar, todavía sucede, ¿sí? Son muy maniqueas. Sí, maniqueas haciendo referencia a una religión, ¿sí? Surgida a partir de Maneas, un orador, bien, el cual fue adoptada por los indígenas. Bien, fijémonos acá las diferentes imágenes que van a ilustrar lo que les voy diciendo y de lo que vamos hablando. Vanguardismo y poesía negrista, ¿sí? Tenemos criollismo, tenemos indigenismo y también tenemos a los negros. Bien, se va a dar principalmente en Cuba y en Puerto Rico. Va a imitar los ritmos africanos y los sonidos de los instrumentos. No nos olvidemos que traían muchas veces de África a los negros para esclavizarlos aquí, porque después de la independencia ya era más difícil esclavizar a la gente autóctona o perteneciente a Hispanoamérica,
Sí, va a hablar del drama de la esclavitud y la discriminación racial, obviamente, sí, de lo que fueron víctimas ellos. Por eso les digo que esta literatura y las obras de arte del movimiento vanguardista van a ser una fiel representación de todas las situaciones sociales que se iban viviendo en el día a día. Se caracteriza por su riqueza en el plano rítmico y fónico, sí, acá a diferencia del indigenismo que se centraba más en la parte narrativa, acá con la poesía negrista obviamente va a centrarse mucho en la lírica, importante los cantos, no nos olvidemos que desde el África toda la poesía es cantada, sí, ellos se mueven de esa manera. Y para cerrar con esto quiero ilustrarlos con hermosas poesías negristas para que reflexionen también en torno a las mismas y vean también como actividad para después conversarlo en plataforma. Vean qué características de estas poesías negristas se pueden ver en estas obras. Rotundamente negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien, cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande, y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra, y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Bien, muy bella, ¿sí? Fíjense qué crítica la poesía, bien para que la analicen. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando máximo que sida, no mesmo sol te me amostras, y eres a estela que brila, y eres evento que soa. Si cantan esti que cantas, si choran esti que choras, y eso mamurio do río, y ese noite, y ese aurora. En todo estás, e ti es todo, para mí en min mesma moras, nin me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombra. Bien, este poema, Negra Sombra, se convirtió en una de las más emblemáticas canciones de la música gallega y fue presentado por primera vez en La Habana, ¿sí? Si bien podemos pensar que tiene alguna tendencia a ser más bien una literatura portuguesa o brasilera, no es así, por eso es que lo he colocado también aquí, ¿sí? Fíjense sobre todo cuando vayan a pensar en su análisis, fíjense no solamente en lo que dice, sino en el lenguaje y cómo fue modificándose luego ese lenguaje, sí, tiene mezcla de africano con hispanoamericano. Sí, bueno, espero que les haya sido productiva la clase de hoy. Nos estamos encontrando muy pronto seguramente. Que tengan una hermosa jornada. Muchas gracias.